te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Médar Serrata sobre su libro La poética del trujillismo. Médar Serrata nació en Santo Domingo en 1964, poeta y ensayista dominicano. Obtuvo su doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Estatal de Grand Valley en Michigan. Su libro La poética del trujillismo, épica y romance en el discurso de la era, recibió el Premio Anual de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en 2018. En el 2022 obtuvo la prestigiosa beca Fulbright para realizar un trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación e impartir docencia en el Instituto Superior Bonó en Santo Domingo. En el 2023 recibió una mención honorífica en los premios de la Asociación de Estudios Latinoamericanos por la sección Haití y República Dominicana por un artículo suyo. Su labor docente le ha merecido numerosos galardones, entre ellos el premio Glenn A. Niemeyer 2022, el más alto reconocimiento otorgado por la Universidad Estatal de Grand Valley. Esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy nos complace con su visita a este podcast el profesor Médar Serrata, con el quien vamos a conversar sobre su libro La poética del trujillismo. Este libro ganó el Premio Nacional de Ensayo en el 2018, aunque fue publicado en el 2020 y nada, aquí lo tenemos. Al profesor, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Edward. Encantado de estar aquí. Qué bien, vamos a iniciar con una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al podcast, que es cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria, su labor como escritor y los principales hitos de su trayectoria. Cómo no. Pues yo empecé a escribir muy joven, ¿no? Desde muchacho, adolescente. Escribía primero, como me imagino que lo hacen muchos, casi en secreto, ¿verdad? Era algo que uno no andaba divulgando por ahí, que uno escribía poesía. Así que tenía la falsa impresión de que yo era un ser único o raro. Ya cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, empecé a conocer a otros muchachos de mi edad que estaban haciendo lo mismo y formamos un pequeño taller, el Círculo Literario Domingo Moreno Jiménez, que se creó un poco a imitación del taller literario César Vallejo de la UAS. Este grupo se reunía los fines de semana, a veces los sábados, otras veces los domingos, en el patio de una escuela de la carretera de Villafaro, en la zona oriental. Y lo creamos porque no teníamos edad de pertenecer al César Vallejo, no éramos estudiantes universitarios todavía. Entonces, nada, ese taller estuvo operando por creo que 6 años. De ahí salieron escritores como el poeta Adrián Javier,
Víctor de Frías, Gerardo Castillo, Evan Lewis, en fin. Así que es un grupo de jóvenes que nos reuníamos a leer, a discutir lo que estábamos leyendo y a leer nuestros propios trabajos y comentarlos también, ¿no? Esos fueron mis inicios. Ya más adelante, en el año 86, el poeta José Mármol me invitó a publicar mi primer libro en su colección. Es la colección Egro de poesía. Y publiqué un segundo libro en los 90, cuando vivía ya en Estados Unidos. Luego estudié literatura un poco más tarde, ¿no? Estudié en la universidad en Florida International University, que fue donde hice mi licenciatura, y de ahí fui a la Universidad de Texas en Austin, donde hice maestría y doctorado. En su época de formación, vamos a decir, en su etapa de lector, ¿cuáles lecturas usted entiende que han sido la que más le han influido a usted en su forma de ver la literatura y en su manera de hacer literatura también? Bueno, algo que yo creo que caracterizó a los muchachos de mi edad en los años 80, a la generación de los 80 en general, fue el afán de leerlo todo. Nosotros leíamos vorazmente y pues yo diría que las lecturas que más me marcaron en ese momento fueron la poesía de Constantino Cavafy, también el poeta portugués Fernando Pessoa, y un poco más cercano acá el poeta chileno Vicente Huidobro y Octavio Paz. Yo diría que esos poetas. También personalmente un poeta que dejó una marca en mí es Joaquín Pasos, un poema fantástico que se llama Canto de Guerra de las Cosas. Cuando yo lo leo hoy me doy cuenta, puedo reconocer la marca, ¿no?, de ese poeta en mi primer libro. Ok, ya vamos a entrar en materia en cuanto al contenido de este libro, de la poética del trujillismo, que tiene un subtítulo que es Épica y romance en el discurso de la era. O sea, la primera pregunta cuando vi el título es, cuando hablamos de poética, ¿de qué estamos hablando? Porque poética no se refiere únicamente a la poesía. Exactamente. Es una sección más amplia, entonces me gustaría como que delimitáramos un poco el alcance de los términos de poética, Claro. épica y de romance también. Sí, me parece muy buena observación. Efectivamente, poética, lo primero que uno piensa es en la poesía, ¿verdad? La poética de Aristóteles, que habla de la tragedia. Pero el término poética se usa también para referirse a las normas o a los principios que caracterizan un género, ¿no? Y en este caso, cuando yo hablo de la poética del trujillismo, me refiero precisamente a lo que yo percibo que son las normas, las convenciones, las estrategias discursivas que usan los escritores que estuvieron al servicio de la dictadura para crear su discurso, ¿no? Y en cuanto a épica y romance, pues esos son dos géneros, ¿verdad? El género épico, yo creo que con ese estamos más familiarizados todos. Se refiere a la poesía heroica, la epopeya. Y en el término romance es un poco más problemático y más difícil de traducir, porque se presta a confusión, porque hay varios significados que vienen a la mente cuando uno escucha la palabra romance, ¿no? Cuando lee la palabra romance. Uno piensa quizás en los textos que hablan del amor romántico,
o en la literatura española, en la tradición poética española, está el romance, que es una composición de versos octasílabos con rima asonante, ¿no? En los versos pares. Eso no es a lo que nos referimos aquí. Yo uso el término romance para referirme a lo que en inglés llaman romance, que es un género o un género que abarca los libros de aventura, por ejemplo. Es una literatura episódica. Por ejemplo, El Quijote, aunque uno lo llama novela, es un romance. Y en ese sentido, en que el héroe del Quijote no sigue ah, un itinerario lineal, ¿no? Él no va a cumplir una misión como es el caso del héroe épico. Eh, el Quijote es un libro de aventuras. Tiene una estructura digresiva. Y otra característica del romance es que no tiene un final. A veces el final es abierto. No es el caso del Quijote. El Quijote cierra con la muerte del héroe. Pues bien, esos son como los términos en los que con los que yo estructuro mi argumento en el libro. Yo me aproximo al discurso trujillista siguiendo el modelo de un crítico norteamericano que se llama David Quinn, que ve en la tradición occidental un enfrentamiento entre la épica, con su estructura lineal, con su héroe que sigue, ¿no? que proyecta su poder indefinidamente hacia el futuro y que representa los intereses de una comunidad, todo esto. Esa tradición, por un lado, en enfrentamiento, en conflicto con la tradición del romance, que es, como ya había mencionado, un género en el que no hay teleología, no hay estructura lineal. El héroe atraviesa una serie de dificultades y de aventuras, y al final puede que no llegue a ningún lugar, ¿no? Que no tenía como destino llegar o a fundar un imperio o fundar una ciudad, que es el caso del héroe épico. Bien, profesor, el libro se centra en 4 intelectuales que trabajaron en ese discurso trujillista que usted mencionaba ahorita, aunque mencionan más, pero el libro se centra en 4, específicamente Manuel Arturo Peña Valle, Joaquín Balaguer, que no necesita presentación para los dominicanos que pasamos de cierta edad. Todos conocemos todos sabemos quién fue Joaquín Balaguer, Tomás Hernández Franco y Ramón Marrero Aristi. Entonces, en ese mismo orden vamos a comenzar para que usted nos hable un poco de la figura de Manuel Arturo Peña Valle. Y en el libro se habla de que él presentó 2 versiones del Enriquillo en diferentes textos que trabajó. O sea, hay dos visiones de un mismo personaje que fue Enriquillo. Entonces, para que usted nos hable un poquito, aunque sea brevemente, porque el libro tiene 260 páginas, creo que tiene el libro. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a dar es pinceladas. Pero al final lo que uno quiere es que la gente se interese y lea el libro. Pero vamos a dar algunas pinceladas breves sobre este personaje, Manuel Arturo Peña Valle, y lo que escribió y lo que se analiza en el libro. Bueno, quizás antes de entrar en Peña Valle, debo agregar algo que no dije en respuesta a tu pregunta anterior. Perfecto. Y yo veo muchos de los que han estudiado este periodo, ¿verdad? La literatura de este periodo y el discurso trujillista, tienden a ver el trujillismo como un frente único o unido, como si todos los
intelectuales trujillistas estuvieran de acuerdo y compartieran la misma visión de la historia, la misma definición de la identidad nacional, etc. Pero cuando uno se adentra a estudiar estos textos, yo creo que es imposible no ver que hay muchas contradicciones. Esas contradicciones se producen a veces entre un grupo de escritores que siguen de una manera coherente los principios de lo que yo llamo la épica trujillista, el discurso oficial del trujillismo, con su visión de desde la perspectiva de los vencedores de la historia, ¿no? Que tiende a identificar a los negros con la barbarie y Haití con el otro, y que busca proyectar el poder de Trujillo indefinidamente hacia el futuro. Y hay otros escritores que se apartan de esa perspectiva. Por ejemplo, es el caso de Tomás Hernández Franco. Cuando uno lee Yelida, es difícil decir que Yelida es un poema que sigue fielmente los principios del discurso oficial. Y lo mismo ocurre con la novela Over de Ramón Marrero Ariztí. Entonces, un poco el propósito de mi libro es explorar esas contradicciones, que a veces se producen también en el interior de la obra de un mismo autor. Y puede ser, digamos, hay una separación, un conflicto entre lo que dicen en sus discursos, en sus textos oficiales o, digamos, no literarios, en sus discursos políticos, abiertamente políticos, y lo que dicen en su obra literaria. Uno puede ver esa contradicción en Tomás Hernández Franco, por ejemplo, o en Marrero. Pero hay otros en los que uno percibe la contradicción al interior en el interior del propio, de un mismo texto, incluso. Peñavalle, para mí, representa, o uno puede ver el desplazamiento de una definición de la identidad y de una interpretación de la historia del pasado nacional que sigue los lineamientos de la épica de los vencedores, no, perdón, al revés, que sigue los lineamientos de el romance, que es la épica de los vencidos, según cuenta, a una visión ya coherente con el discurso oficial del trujillismo, que sería alineado con la perspectiva de los vencedores. Y esto se puede ver más claramente para mí en esos dos ensayos a los que tú hiciste referencia. Peñavalle escribe primero hay que decir que él no es de los escritores que se pusieron al servicio de la dictadura desde el principio, ¿no? Trujillo toma el poder en el año 1930 y Peñavalle no se une al gobierno de Trujillo hasta el año 1941. Así que él pasó 11 años en una especie de exilio interior, no como un opositor abierto, pero sí como un desafecto del trujillismo. Y antes de que Trujillo tomara el poder, él tenía ya todo un cuerpo textual en el que asumía posiciones liberales y nacionalistas frente a la ocupación norteamericana del 1916 al 24. Esa es la etapa que Bernardo Vega llama la etapa liberal de Peñavalle, ¿no? Él recoge en un libro todos esos textos o una selección de esos textos de la etapa liberal. En el año 37 él publica un artículo, un ensayo bastante largo sobre la figura de Enriquillo,
en el que él identifica a Enriquillo como un precursor o una prefiguración de la Revolución Francesa. O sea, convierte a Enriquillo en un símbolo de, de lo que serían los valores liberales, ¿sí? Y encarnados en la Revolución Francesa y en la independencia de los países latinoamericanos más adelante. Pues años más tarde, en el año 1946, en respuesta a un ensayo de Fray Cipriano de Utrera, a una conferencia de Fray Cipriano de Utrera, en el que Fray Cipriano destruye la imagen idealizada que teníamos de Enriquillo, y promovida por la novela de Manuel de Jesús Galván, entre otros, y lo presenta como, básicamente, como un tipo que se vendió, o que primero que nada pactó con el Imperio Español, y se comprometió incluso a entregar a los esclavos, a los fugitivos africanos, llegando a cambiar 4 negros por una camisa de seda. Cosas así, ¿no? Una crítica feroz que hace Fray Cipriano de esta figura de Enriquillo. Pues Peñavalle asume la defensa de Enriquillo ya en un momento en el que él está trabajando para la dictadura, y cambia su interpretación de la figura de Enriquillo. Si antes Enriquillo representaba los valores de la ideología liberal, ahora va a representar los valores del conservadurismo. Enriquillo, para él, representa la hispanidad, representa el catolicismo. Es un giro de 180 grados que da, y que lo hace sin reconocer nunca que en su ensayo anterior había dicho todo lo contrario, ¿no? Él pretende hacernos creer que su interpretación no ha cambiado en absoluto. Pues yo creo que aquí estamos viendo esa lucha de la que yo hablaba entre épica y romance. En el primero, Enriquillo es un héroe de un romance. Termina trágicamente en esa visión de Peñavalle. Lo que habría sido el principio del derecho de gente y el principio de la nacionalidad aborta en ese momento. En el segundo, Enriquillo es el héroe de una épica y es el principio de lo que sería la nación dominicana, que culmina con la patria nueva de Trujillo. ¿Cuál es el papel jugado por Joaquín Balaguer dentro de la ideología trujillista, según usted, profesor? Bueno, Balaguer es quizás el único de los... No es el único. Y Tomás Hernández Franco también. Estuvieron los dos desde el principio con Trujillo. Y ninguno de los dos rompió abiertamente con la dictadura, solo que Hernández Franco murió antes. Y Balaguer tuvo la oportunidad de no solo de sobrevivir el fin de la dictadura, sino de reescribir, ¿no?, su papel en este periodo de la historia dominicana. Balaguer y Peñavalle para mí representan
lo que es el discurso oficial, lo que todavía hoy entendemos como la ideología trujillista. Está representada en la obra de Peña Valle posterior a 1941 y en toda la obra de Balaguer. Balaguer estuvo al lado de Trujillo todos los 31 años que Trujillo estuvo en el poder, nunca cayó en desgracia, y su papel fue, como el papel de todos los intelectuales trujillistas, fue el de darle sentido histórico a lo que estaba haciendo Trujillo, ¿no? Él lo hace en varios de sus libros. Por ejemplo, él escribió un libro titulado La Realidad Dominicana, que luego reescribiría, o más bien editaría muchos años después y publicaría nuevamente con el título de La Isla al Revés. En esa reescritura lo que hace sencillamente es eliminar los capítulos más laudatorios, no más, todos los capítulos, las menciones laudatorias de Trujillo. Y el otro texto que para mí es más interesante aún, es Guía Emocional de la Ciudad Romántica. Yo me enfoco en ese por lo que tiene bueno, porque es un libro que tiene vigencia, que se ha reeditado muchas veces, y que la gente quizás tienen en sus casas, y solo por las fotografías de la ciudad colonial, ¿verdad? De los edificios coloniales. Y parece como un libro inofensivo cuando uno lo ve. Es un libro que puede estar sobre la mesita de centro en la sala de cualquier casa dominicana, ¿no? De hecho, ese era así como yo lo recordaba cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad de Texas. Y hasta que en un curso que tomé quise escribir mi trabajo final enfocándome en ese libro, y al leerlo tuve la sensación de que la manera como Balaguer describía a Obando se parecía mucho a Trujillo, pero no hay ninguna mención de Trujillo en la edición que yo conocía, que era la de los años 70, ni en ninguna de las ediciones posteriores a los años 70. Lo que descubrí al hacer mi trabajo de investigación es que había una anterior de 1944 que había ganado un premio nacional. 1944 es el año del centenario de la independencia, ¿no? Y Balaguer gana un premio con este libro. Y lo primero que me llamó la atención al ver esa primera edición es que no había fotografías, no había imágenes de los edificios de la ciudad. Las únicas imágenes que aparecen en esa edición son una fotografía de Trujillo en la primera página, Trujillo de cuerpo entero, con una nota dedicándole el libro, ¿no?, a él, que es algo que se estilaba en ese entonces, y una imagen de Obando. Esas son las únicas dos imágenes. Visualmente, entonces, se sugiere una relación entre estas dos figuras. Pero luego él lo hace en el texto, para presentar a Obando como una prefiguración, una figura de Trujillo. Obando es el que funda la ciudad colonial, ¿no?, el que funda el Santo Domingo que conocemos, y con edificios de piedra. Él lo describe como duros como su carácter, ¿no? Obando no tiene
no le tiembla el pulso para hacer lo que sea necesario para llevar a cabo la empresa de la civilización, ¿no? La empresa civilizadora. Incluso masacrar a la población indígena, si es necesario. Y se refiere a la masacre de Jaragua como un ejemplo de esto. Y bueno, todas las características que él le atribuye a Obando van a aparecer luego en una parte del libro que no fue incluida en las otras ediciones, que está dedicada a Ciudad Trujillo. Primero era la ciudad colonial y en esta parte es Ciudad Trujillo y la ciudad colonial entonces funciona como lo que anuncia esta otra ciudad. Y Obando prefigura, anuncia a Trujillo. La masacre de Jaragua es una prefiguración de la masacre de haitianos del 37, que Balaguer justifica como necesaria para establecer y para mantener la posición de Santo Domingo como un centro de civilización en el Nuevo Mundo. Esa es, yo creo, esa es parte del legado de Balaguer, que es, él logra en sus años posteriores a el ajusticiamiento de Trujillo, él logra reescribir su obra para disociar, eliminar lo que le conviene, o sea, en este caso, los elogios, la parte laudatoria dedicada al héroe de la épica trujillista, ¿no? Que es el propio Trujillo, pero manteniendo su perspectiva, que es la perspectiva trujillista de la historia y de la identidad. De manera que, separados del nombre de Trujillo, se preserva esta visión de la dominicanidad como anclada en la cultura hispánica y que rechaza todo lo que tiene que ver con el legado africano y haitiano en nuestra parte de la isla. En el caso de Tomás Hernández Franco, ¿verdad? La presencia de una épica de los vencidos entre los intelectuales de Trujillo, como usted plantea ahorita, o sea, usted define en el libro que había como dos bandos, porque tenía la épica de los vencedores, que ahí estaba Peñavalle y Balaguer, y los que estaban circunscritos en la épica de los vencidos, que ahí entraría este señor Tomás Hernández Franco y Majero Arice también, creo también. Correcto. Vamos a centrarnos ahora en Tomás Hernández Franco, que muchos lo conocemos por su poema Yelida. Muchos de los oyentes lo asociarán. O sea, lo primero que te les llega a la cabeza cuando oyes hablar de Tomás Hernández Franco es Yelida. Pero vamos a hablar de otras cosas fuera de Yelida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que este hombre hizo en esa época y por qué usted lo coloca dentro de la épica de los vencidos? Bien. Sí, lo primero que uno piensa cuando se menciona a Hernández Franco efectivamente es Yelida. Y yo abro el capítulo refiriéndome a ese poema y a las maneras tan diferentes como se ha leído. Hay críticos que interpretan a Yelida como un poema racista, un poema que reproduce la visión trujillista de la identidad nacional y de la historia nacional. Y hay otros que lo ven como todo lo contrario, como un poema que busca rescatar la presencia negra en nuestra identidad. Que no es, en el poema no se habla nunca de República Dominicana. Yo sugiero que la gran diferencia entre Hernández Franco y los otros poetas, o por lo menos
los dos que he mencionado, los dos escritores más representativos de la épica trujillista, es su visión no de o su interés en definir no la identidad nacional, sino una identidad caribeña, una identidad transnacional, que incluye a Haití en un lugar central, ¿no? De hecho, con eso es lo que está haciendo realmente, es sumarse a una visión caribeñista que existía ya, que le precedía y que él conocía muy bien. Hernández Franco, antes de Yelida, había escrito sobre la poesía negra. Hay un ensayo de él que se titula algo así como Poesía Negra y Poesía Popular en las Antillas, en el que muestra un conocimiento profundo de la tradición negrista, ¿no? De la poesía negra o mulata también se le llama, que tiene figuras tan importantes como Luis Palés Mato, quizás no el iniciador de esta tradición con Tuntún de Pasa y Grifería, y a Nicolás Guillén como la figura quizás más conocida, pero también Emilio Vallagas y otros. Él ha escrito también, fue el que presentó a la actriz y declamadora cubana Eusebia Cosme cuando visitó a Santo Domingo a principios de los años 30 y escribió un discurso de presentación en el que vuelve y habla sobre este tema. No digo, volver no es el término más adecuado porque de hecho es anterior al libro, al ensayo de poesía negra y poesía popular. Y yo digo, cuando el que conozca esos dos textos principalmente, no puede leer Yelida como un poema racista, porque en esos dos textos Hernández Franco critica la falta de interés de los dominicanos por su legado negro, por su legado cultural, por la presencia, las raíces africanas de la cultura dominicana. Y en esos dos textos también, él hace un llamado a los escritores dominicanos a insertarse en esa tradición a la que pertenecían los escritores que he mencionado antes. Pero también hay una serie de ensayos en los que Hernández Franco se separa claramente de la manera de interpretar la cultura y la historia de Peñavalle y Balaguer y otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno en el que habla de Europa, que hace una crítica terrible de Europa, y sumándose o mostrando la influencia que debió tener en él la lectura del libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, un libro en el que Spengler vaticinaba la muerte de la cultura europea y el renacer, ¿no? El auge de las culturas que hasta ese momento se habían considerado primitivas. Pues yo lo que hago es reconstruir esa interpretación o esa visión pan-caribeña de la cultura y de la poesía que tiene Hernández Franco, para luego leer Yelida en ese contexto, ¿no? Y mostrar cómo Yelida, el poema, se aparta de la visión teleológica de la historia, se aparta de la imagen totalizante, del lenguaje de exaltación
del héroe y de la estructura que tiene la épica de los vencedores. Y adopta la perspectiva y la estructura digresiva y el final abierto de la épica de los vencidos. Profesor, en el caso de Ramón Marrero Ariztí, ¿cómo se explica que siendo un intelectual de ideas liberales se pone al servicio de Trujillo? Ahorita hablábamos del caso de Peñavalle, que pasó algo similar también. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Sí, lo que pasa con Marrero y con otros intelectuales liberales como Peñavalle es que estos escritores estaban desilusionados con el devenir histórico, ¿no?, que había tenido la nación dominicana. Ellos estaban desencantados con el hecho de que no se había podido construir un Estado dominicano moderno, estable, etc. Entonces, vieron en Trujillo en algún momento la posibilidad de llevar a cabo ese proyecto. No desde el principio. En el caso de Ramón Marrero Ariztí, Marrero, al igual que Peñavalle, se mantuvo al margen los primeros años de la dictadura. Roberto Casá se refiere a él y al mismo Hernández Franco como dos de los escritores o intelectuales que incluso habían tenido algún tipo de acercamiento al marxismo o a las ideas socialistas. Y Marrero es interesante porque primero es el de los escritores que yo estudio, es el único negro, o por lo menos mulato, ¿verdad? Había tenido un pasado que lo acercó a las clases más explotadas, que eran los trabajadores azucareros. Marrero vivió en un batey, ¿no?, y trabajó en un colmado. Entonces su experiencia personal, ¿verdad?, lo diferencia mucho de Peñavalle, de Balaguer, el propio Hernández Franco, que eran intelectuales de clase media, que tenían otro tipo de experiencias, ¿no? Pues bien, en el año 41, al principio de los 40, ya pocos intelectuales podían mantenerse al margen, porque en ese momento ya Trujillo, allí ocurrió algo, hubo acusaciones de que se estaba fraguando un complot para derrocar a Trujillo, y entonces hubo una represión dura contra los disidentes, ¿no? Y los intelectuales tuvieron que asumir ya una postura. O estabas con el gobierno o estabas contra él. Entonces, Marrero se asimila al cuerpo burocrático de la dictadura como un comisario fronterizo, un comisario cultural fronterizo. Y a partir de ahí comienza su colaboración. Pero la novela Over fue publicada en el 39, antes de Marrero incorporarse. Entonces hay algunos críticos, como la excelente crítica norteamericana Doris Sommer, que tratan de ver en Over una conexión con las ideas trujillistas. Tratan de justificar o de explicar, ¿verdad?, cómo es posible. Tratan de responder la pregunta que tú me has hecho, ¿no?, buscando una línea de continuidad entre el hacer político y el hacer literario.
de Marrero. Yo creo que ese es un error, que en lugar de tratar de borrar las contradicciones, lo que debemos es explorarlas, ¿no? En mi parecer, Over es una novela que critica duramente al imperialismo norteamericano, que critica los abusos que se cometían y se cometen contra los trabajadores azucareros, casi siempre negros, en su mayoría haitianos. Y al igual que Hernández Franco, busca una manera de definir o de interpretar la historia nacional en un contexto más amplio, viéndola en su relación con las otras islas del Caribe. Y él lo que ve es este archipiélago de negros que han sido esclavizados y que luego de abolida la esclavitud de manera oficial en los libros, mantienen prácticas esclavistas que van en contradicción con la idea de la modernidad que supuestamente se había alcanzado ya con Trujillo, aunque él nunca lo dice. Trujillo no aparece, no es mencionado nunca en la novela, pero yo pienso que esa ausencia, ese silencio, ¿no?, es ya significativo. Te había dicho antes, era una práctica dedicarle una obra a Trujillo, una práctica generalizada. Marrero no le dedica su novela a Trujillo, no hay una foto de Trujillo como es el caso de Balaguer en la primera página de la novela de Marrero. No hay una mención de Trujillo en ninguna parte. Y entonces yo me pregunto, si ya habíamos llegado a la patria nueva, si Trujillo había puesto fin a esa historia de caos, ¿no?, a ese pasado que nos acercaba a la barbarie, y había creado una nación moderna, ¿cómo es posible que en el año 39 se dieran las condiciones que él está describiendo en su novela? Yo más bien tiendo a ver al padre de Daniel Comprés, el personaje protagonista de Over. Para mí es una representación alegórica de la figura de Trujillo. Trujillo es el padre de la nación, el padre de Daniel Comprés, ¿no? Daniel Comprés representaría a la nación. El padre lo abandona, lo echa de su casa, y por lo tanto es el que inicia esa existencia errante que va a tener el personaje, que es como un barco a la deriva. Esa es la visión precisamente una de las imágenes más recurrentes de la épica de los vencidos, es esta idea del barco en medio de una tormenta, ¿no?, y el ir sin ningún destino. Al final el personaje tiene que emigrar, el personaje se va porque no encuentra salida en el país. Esto es un rechazo de la visión, como decía antes, de que Trujillo había ya fundado una nación civilizada y moderna, que era la visión oficial de los Balaguer, de los Peñavalle y otros. Bien, profesor, este conversatorio muy interesante, como todo en la vida, tiene que llegar a su fin, lamentablemente. Pero antes de eso, quisiéramos saber dónde los oyentes pueden hacerse de un ejemplar de la poética del trujillismo. ¿Hay ejemplares disponibles todavía? ¿Dónde lo pueden conseguir? Sí, esta es la segunda edición del libro.
en calidad. La primera edición se publicó, la publicó Isla Negra en el año 16. El libro ganó el Premio Nacional en el 18 y el Instituto Bonó ha sacado recientemente esta segunda edición. Entonces, sí, me parece, ¿no?, que se podría conseguir en Casa Cuesta, en las librerías debe estar, pero si no, llamando al Instituto Bonó, creo que podríamos Sí, encontrar. voy a tratar de dejar algún contacto de ellos, porque creo que sí, que ahí debe estar. Imagino que sí que lo tienen. Entonces, profesor, solamente me resta darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que esta sea solamente la primera vez y que más temprano que tarde lo tengamos de vuelta por aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ha sido un placer conversar contigo. Bien, pues nada, esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado así como yo lo he hecho y les esperamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.